¿Qué tal, amigos y amigas? En el programa de hoy vamos a vivir acompañados. Claro, para vivir acompañados tenemos que ser un poco flexibles, dejarnos al lado ese narcisismo, ese exceso de personalidad y querer mezclarnos con el otro, ¿no? Tolerar esas diferencias. Y vemos que a veces es difícil y vamos a ver qué significa eso de mejor solo que mal acompañado. ¿Realmente eso existe? Y en la familia, ¿por qué a veces hay tantos conflictos? ¿Qué tienen que ver los conflictos con este vivir acompañado? ¿Cómo llevar a cabo una mejor convivencia familiar? Quedaros que hoy vamos a explicar muchas cuestiones interesantes y vamos a aprender a vivir acompañados. Acompañadme. Amigos y amigas, hoy nos vamos a preguntar, ¿estar mejor solo que mal acompañado? Bueno, no sé si esa pregunta pues, nos refleja realmente lo que el ser humano necesita, ¿no? Porque somos seres sociales. Y realmente en un congreso de psicoanálisis Grupo Cero, pues realmente hablaban de esta cuestión, ¿no? De cómo el gran mal del pasado siglo era pues, esa incapacidad, ¿no? Esa digamos, pues, dificultad para estar con otros, ¿no? Que nadie tolera a nadie, ¿no? Hay una gran intolerancia hacia las personas, hacia las diferencias y claro, no es lo mismo decir que estoy solo que sentirme solo. Pero claro, realmente uno puede estar solo en esta vida. Si nacemos y necesitamos de otras personas. Cuando uno dice que me siento solo, ¿realmente de qué está hablando? Porque claro, cuando uno se siente solo, está hablando de un sentimiento. Y hemos dicho en ocasiones anteriores que los sentimientos son sentires disfrazados, ¿no? Mentidos, como que mienten, ¿no? Entonces, si yo me siento solo, si estoy rodeado de gente, tal vez es que estoy con personas con las que no puedo hablar. ¿Cómo es mi idea de las relaciones? ¿Cómo es mi idea del amor? Porque claro, en ocasiones uno empieza a renunciar a cosas que le son importantes, a relaciones en pos de, por ejemplo, un amor que es entre comillas. Porque claro, habrá que preguntar si sabemos realmente amar. Porque si el hecho de amar a otra persona tengo que renunciar a todas las relaciones que por otro lado me dan ese brillo, pues podríamos preguntarnos qué tipo de amor es. Y claro, realmente estamos hablando de un amor infantil en el que yo me pongo en la posición de ser amado y renuncio a todo lo que me sostiene. Si yo renuncio a todo lo que me sostiene, no sé amar, porque amar tiene que ver con incluir, con sumar a otras personas. Entonces, el hecho de sentirme solo, estoy hablando también de una construcción en mí en la que yo me estoy aislando, ¿no? Porque, a ver, a veces ciertos momentos de soledad son necesarios, ¿no? Si tenemos que escribir, si tenemos que hacer alguna tarea, también uno tiene que estar en esa soledad. Pero claro, no es lo mismo establecer esos espacios en los que estoy solo, entregándome a otra tarea, que sentirme solo, porque sentirme solo ya estoy hablando de que hay algo que yo rechazo de la otra persona, ¿no? Porque hemos dicho que estructuralmente es imposible estar solo, porque en nuestra existencia siempre como mínimo hay dos, ¿no? Esa unión de la madre y el hijo. Luego el tercero tiene que venir a ponernos ese límite de que somos dos personas y luego pues vamos relacionándonos con más. Entonces, si yo me siento solo o si estoy solo, nos tendríamos que preguntar, ¿qué hago para relacionarme con la gente? ¿No será que no tolero a las demás personas? ¿O tal vez estoy más sujeto a ideales que a conocer a otras personas? Porque claro, luego están las ideas que cada uno tiene de lo que es la amistad, de lo que es amor, pero claro, no son ideas conscientes que yo diga, yo pienso esto, yo digo, no, es cómo uno se relaciona, ahí veo cómo amo, ¿no? O cómo me relaciono con los demás. Porque hay un tango que nos dice que los amigos están hechos para también, de alguna manera, pues traicionarnos, ¿no? Porque no podemos pensar que una persona nos lo puede dar todo y que en esa relación volcamos toda nuestra existencia, sino que en esas conversaciones, en ese seguimiento de la vida, ¿no? En ese desarrollo, pues va a haber pactos, va a haber desacuerdos. Pero claro, la cuestión es poder conversarlo, ¿no? Estar en un lugar donde yo pueda hablar, donde no tenga que reprimirme, porque si estoy rodeado de gente y me siento solo, habla de que hay una dificultad en mí para escuchar y para hablar
junto a otras personas. Entonces, podemos quedarnos en ese espacio, digamos, más narcisista, en el que hay una dificultad en incluir a otras personas, en el que siempre soy yo el centro de atención y me cuesta sumar a otras personas e incluir las diferencias. En esta sociedad moderna vemos que la civilización, ¿no?, nos tienen que incluir también esa cuestión con el amor a los otros, ¿no? Vemos que estamos en una sociedad que avanzamos a niveles tecnológicos de una manera muy rápida, que tenemos incluidas las últimas tecnologías, pero que realmente no nos ofrecen, el consumismo también nos lo ofrecen, pero no nos ofrecen esa cuestión de la socialización, ¿no? Digamos que nos inculcan que de alguna manera tenemos que ser más independientes, vivir más aislados, cuando realmente lo que nos proporciona esa autoestima es la unión a otras personas, realizar algún proyecto con otros, dejarme sorprender por esas personas que conozco, ¿no?, por los nuevos pensamientos, ¿no?, dejarme llevar por esas situaciones, y luego también que los compromisos nos van a generar siempre mucha más libertad. Tener compromisos con otras personas, salir de ese mundo interior, ¿no?, me parece también muy importante, porque a veces uno sigue esa rumiación interna, ¿no?, se aísla de los demás porque tiene esas conversaciones, esas ideas de las personas, las tiene más en sus fantasías, tiene como más gusto a hablar consigo mismo que a poder producir un encuentro con las otras personas. Y claro, vemos que la autoestima se genera cuando puedes pues concretar con otras personas pues esos espacios en los que uno se pueda dejar llevar por ciertas situaciones. Entonces es importante que no es cuestión de sentirse solo el que uno no esté con nadie, ¿no?, que a veces uno decide esa opción de vivir solo, pero realmente tiene compromisos sociales en los que después, cuando sale a la calle, cuando habla por teléfono, cuando está con otras personas, se siente acompañado, ¿no? Entonces, en ese sentimiento de soledad podemos pensar que realmente la persona que se quiere aislar es uno mismo, ¿no?, porque te vas a cualquier evento cultural y ahí encuentras a muchísimas personas, y claro, si quieres relacionarte con otras personas, lo importante es anotarse algo, este es un consejo, ¿no?, es poder realizar alguna acción, algún proyecto con otras personas, que si uno está en ese verbo amar, ¿no?, van a venir personas para que se produzca en ese camino, ¿no?, que es más estar en el verbo que estar relacionados con ciertas personas, ¿no?, porque en realidad cuando uno de alguna manera determina cómo ama, ¿no?, cómo son sus relaciones, siempre sustituye, ¿no?, siempre hay otras personas que van a sustituir esos lugares, porque hay relaciones que se terminan porque a lo mejor no hay objetivos comunes o no se toleran esas diferencias de uno a otro, o no hay ese espacio de respeto, de conversación, ¿no?, en el que no podemos tolerar a la otra persona. Las relaciones se modifican con el tiempo, forman parte también de nuestros deseos, ¿no?, que hay momentos en la vida en los que podemos ir caminando hacia otras personas, pero luego a lo mejor hay otras formas de pensar que de alguna manera me hacen más afinidad a otras personas. Entonces, hay una capacidad que es la capacidad de sustituir, que habla de que somos saludables, ¿no?, cuando podemos sustituir una persona por otra, un ideal por otro, y claro, en ese ejercicio de la convivencia es importante pues bueno, saber conversar, saber escuchar al otro, y para eso pues tengo que salir de mí mismo. Si no salgo de mí mismo, pues va a ser muy difícil, ¿no?, y eso habla también de esa cuestión con el narcisismo. Entonces no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Y estar solo vemos que es una imposibilidad, porque nacimos alrededor de otras personas, y si uno se aísla también habla de complicados procesos en los que uno no puede gestionar toda esa afectividad que le despierta al otro, también la hostilidad, que en las relaciones pues lógicamente pues también aparecen, ¿no? Es ayudar también a esa energía, ¿no?, que aparece en las personas, cierta agresividad en lo diferente, poder civilizarla para que podamos hacer pues cosas comunes, ¿no?, tolerar lo diferente que hay del otro, ¿no?, y eso vemos que es una tarea bastante compleja en este siglo XXI, y que de alguna manera el psicoanálisis viene a ayudarnos a esa madurez
a esa madurez psíquica en la que dejamos nuestras tendencias infantiles y nos ayuda pues a poder convivir con otras personas, ¿no? Porque lo que no puedo hablar se manifiesta en el cuerpo y también se enquista y produce a veces discusiones, a veces situaciones en las que no podemos hablar ni las podemos solucionar, porque en realidad hablan de posiciones infantiles en las que yo no me he podido separar de esa posición infantil y no puedo convivir con otras personas porque no incluyo esa diferencia. Lo diferente enriquece. Vivir acompañado no es un consejo, es la única manera de vivir. Entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Pom 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 pom. Hola amigos y amigas, estamos aquí en el ring. Es una broma que les hago porque vamos a hablar de los conflictos familiares, ¿no? Porque a veces se vive realmente como si estuviera en un ring, como si no pudiera tolerar al otro, como si cada palabra fuera un enfrentamiento. También es importante esta cuestión de las palabras, porque a veces uno calla, silencia, y el que parece muy calladito, muy tranquilo, realmente es porque no está expresando esa agresividad en palabras, ¿no? Y claro, cuando uno puede verbalizar las cosas es cuando puede diluirlas. Y no sé ustedes, pero yo escucho a diario personas que no pueden hablar, que cuando tienen un conflicto, un problema, se llevan días sin poder hablar con el otro. Y eso habla de una hostilidad muy grande que no pueden solucionar, que no pueden hablar porque de alguna manera hay un miedo interno, ¿no? Inconsciente, a que se produzca pues todo ese estallido de agresividad con la otra persona. Tenemos miedo a lo que nosotros podamos llegar a hacer, porque claro, a veces tenemos muy pegados la cuestión del hacer con el pensar y con el desear. Y claro, es diferente. Una cosa es lo que yo hablo, lo que yo puedo decir, y otra cosa es lo que yo vaya a realizar, ¿no? Entonces, en las cuestiones de la agresividad es importante parar, ¿no? De alguna manera hay palabras que nos llevan a una tormenta mayor, ¿no? Y saber detenerlas a tiempo, ¿no? En el sentido de que no dejarnos llevar por esos sentimientos, por esos afectos que vemos desde el psicoanálisis, que forman parte de toda esa gama de sentimientos infantiles, ¿no? Que hablan de nuestro narcisismo, de esa hostilidad primaria, de esa no poder conversar con el otro, querer imponerle mi opinión y mi criterio, no tolerar que la otra persona pueda pensar diferente a mí y esa imposibilidad de comunicarnos. Porque comunicarnos no es hablar todo el tiempo, lo que yo diga, lo que el otro dice, un monólogo cada uno, ¿no? Sino que hablar tiene que ver con esa cuestión de poder llegar a acuerdos, poder llegar a pactos tan necesarios, por ejemplo, en una situación familiar, ¿no? Porque claro, para hablar de conflictos familiares tendríamos que preguntarnos, ¿qué es una familia? Buena pregunta. Porque a veces escucho también en la consulta, ¿no? Porque hablan de mi familia esto, mi familia tal. Y claro, en realidad cuando le preguntas, ¿a qué se refiere con familia? Te está hablando de la primera familia de donde viene. Es decir, que es complejo para las personas abandonar esos primeros, digamos, modelos familiares y generar nuestra propia familia. Entonces, en esa frase vemos cómo aún están sujetos de una manera
digamos que a veces más palpable, ¿no? Más real, porque ves como a veces las madres con las hijas parece que es como una relación casi amorosa, ¿no? O los hijos con las madres, ¿no? Con los padres, ¿no? Están tan apegados a esas primeras figuras infantiles que le cuesta, ¿no? Generar su propia familia, generar una relación con la otra persona, ¿no? Y van siempre, cualquier cosa, cualquier consulta, van a consultárselo a los papás, ¿no? Y vemos que ahí hay una cuestión infantil de inmadurez que está hablando de la imposibilidad de generar una familia. Porque claro, cuando escuchamos esa frase, le haces caer en la cuenta. ¿Cuál es tu familia, ¿no? ¿En qué familia estás? Y claro, ahí está la cuestión, que esos conflictos, vamos a hablar de conflictos familiares, a veces los conflictos familiares están muy cercenados por esta cuestión. Es decir, es como si cuando dos personas se unen para formar una familia, ¿no? Para estar en pareja, vemos cómo en realidad es como si a veces se quisiera imponer el modelo ideológico del que vienen. Parece como una lucha entre familias, entre rivales. Esto me parece normal, esto no me parece, ¿no? Porque en realidad estoy hablando de la primera familia de donde vengo. Pero claro, poder convivir con otra persona está hablando de la posibilidad de transformarnos. Si yo no me puedo transformar de dónde yo vengo, ¿no? Aparte que esa vida la vivieron tus padres, ¿no? Esa forma de vivir, esa forma de pensar, pues igual a ti no te sirve, seguramente que no, porque tienes otras necesidades, otros deseos diferentes, y claro, en el encuentro con otra persona, si no dialogamos y no establecemos un pacto, nos apartamos de esa primera familia, ¿no? Con apartarnos, estoy diciendo también en lo psíquico, ¿no? Es decir, estoy aún pegado a esas frases familiares, estoy aún pegado a esos modelos de vida, ¿no? Estoy aún pegado a las faldas de mamá, o estoy aún pegado a esos consejos que me da papá, ¿no? Y no puedo aceptar que hay otra persona con la que tengo que convivir y con la que realmente no es una lucha entre familias, sino que cuando vemos que hay una lucha entre las familias políticas, está hablando de unas desavenencias reales entre los miembros de la pareja, que estamos reflejando esa imposibilidad de poder conversar, de poder generar su propia familia, y ahí vemos que en esa confrontación en realidad están cada uno en sus lugares de orígenes y no pueden generar una familia diferente. Y vemos también en muchas ocasiones cómo acuden a consulta buscando no realmente una transformación en ellos, ¿no? O una manera diferente, ¿no? Ayudarles a pensar ciertas cuestiones, sino que a veces es como si quisieran que le den la razón a uno u a otro, ¿no? Y claro, no es cuestión de razonamiento, ¿no? No es cuestión de quién lleva la razón, es dentro de vuestras posibilidades, de vuestra forma de pensar, cómo generar lo más conveniente para la familia. Entonces, no estamos en una lucha de quién sabe más que el otro, porque claro, vemos que muchas veces querer imponer la opinión al otro, la forma de ver las cosas, la forma de pensar, está hablando más una cuestión de sometimiento. Cuando uno quiere entender al otro, cuando quiere imponerle también su forma de pensar, ¿no? Esas dos versiones, realmente es como si quisiera someter a la persona a la forma de pensar. Es como que uno no puede tolerar que piense diferente, que venga de una familia diferente, que hay cosas distintas de hacer las cosas, y que a veces también es importante que a través de ciertos actos, decimos los actos fallidos, de olvido, los lapsus, esto me parece súper importante para que lo tengáis en cuenta en vuestra vida cotidiana. Cuando uno le manda algo a alguien o hablan de alguna cosa y se le olvida, ahí estamos hablando de otras cosas, ¿no? No es porque sea despistado, no es porque le pase algo que tiene que ver con su forma de ser. No, estamos hablando de cosas que nos pasan, que a través de eso, que no podemos hablar con la otra persona, y que a través de esos actos estamos denunciando o poniendo en juego cuestiones que están reprimidas en nosotros y que no hay ese espacio para hablarlas tranquilamente, ¿no? Digamos que a veces nos tendríamos que preguntar si realmente es un espacio para hablar, si realmente dejo que el otro se exprese, o siempre estoy taponándole con mi razonamiento, con mi forma de verlo, ¿no? Porque a veces vemos como que las relaciones se sostienen más en el pensamiento que dejar hablar al otro, dejarnos sorprender por lo que tenemos que decir, ¿no? Y es como si se quisiera pues cerrar sentidos, ¿no? Como dejarlos en ese lugar, como si el otro fuera posesión de uno, ¿no? No le deja ese espacio para poder expresarse, y a través de esos silencios, de esos olvidos, de esos lapsus,
uno pone en juego cuestiones que no son fáciles, ¿no? Porque la convivencia es una cuestión más compleja, porque ahí, pues bueno, se pasa de ese ideal a estar en el día a día, en esa convivencia, y ahí vemos que lo que antes te gustaba mucho, ahora pues se te ha caído ese ideal y estás viendo realmente esas situaciones más del día a día, y hay cosas que ya no te van a gustar del otro, pero a pesar de que no te gustan, uno sigue caminando con esa persona, sigue conversando y sigue transformando pues esos procesos que aparecen en la familia, ¿no? Porque hay diferentes etapas que a uno pues le dan cuenta de esa necesidad también de transformarse uno mismo, de abandonar viejas formas de pensar, viejos ideales, modelos familiares, para poder realmente encontrarme con la persona que tengo al lado. Y eso a veces es muy complicado. Entonces, los conflictos familiares, podemos decir que el principal es esa cuestión de no poder generar mi propia familia, y luego hay cuestiones que tienen que ver con los celos, con la envidia, con el odio, que se reprimen, se enquistan y aparecen de formas que a veces no son las más adecuadas, ¿no? Porque al estar próximo al otro también tenemos que tener en cuenta que la familia no es una sola persona, ¿no? No es una sola unidad, sino que dentro de esa familia también tiene que haber diferencias. Tiene que poder pensarse a las personas en ese crecimiento, en esa libertad que también debe ofrecer ese espacio, ¿no? Porque la familia no es para quedársela, sino que es para poder crecer. Y también es muy importante pues, uno mismo revisarse sus deseos, ¿no? En el sentido de que para poder cuidar de la familia tengo que cuidarme de mí. Si yo soy una persona amargada, que no cuido de mis deseos, que renuncio a cosas en pos de esa familia, entre comillas, no estoy haciendo lo más conveniente, porque estoy renunciando a una parte de mí que luego por algún lado me va a salir, ¿no? De alguna manera voy a exponer esa contrariedad en mí, pues de maneras, pues ya digo, en forma de lazo, de olvido, de agresividad, de discusiones que no vienen a cuento, ¿no? Y que realmente estoy hablando de otras cuestiones que hay de fondo, y que sabemos que una cosa es lo manifiesto, lo que se dice, y otra es lo latente, ¿no? Lo que realmente está produciendo esa discusión, que a veces tiene que ver con esas luchas de poder, esos criterios diferentes, que uno no puede tolerar que el otro sea diferente, que quiere imponerle su forma de pensar. Entonces, estos espacios para que nos ayudemos a pensar y revisemos pues realmente qué está ocurriendo entre nosotros, y si realmente soy yo el que permito que la otra persona también pueda ser ella misma, ¿no? O él mismo, ¿no? Entonces, es interesante que reflexionemos estas cuestiones, y que a veces son cosas que uno no da cuenta de ellas, que ve esa culmen, ¿no? Esa punta del iceberg, y no sabe ni de dónde viene, y que hablan de esos complejos procesos inconscientes que se ponen en juego en la familia actual, pero realmente a veces habla de esa familia de donde venimos, ¿no? Y que se magnifican y se actualizan esas posiciones infantiles con el marido, con la mujer, con los hijos, y que a veces son tan difíciles de manejar porque son inconscientes. Pum 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 pum. Para que algo nazca, algo tiene que dejar de vivir, o la nueva ley de extranjería. Ahora a crecer, que quiere decir entrenarse con voluntad fecunda para poder dentro de unos años saber vivir, amar en otro mundo. Ahora a crecer, a desviar nuestros principios, a encarcelar nuestras pasiones, a hacerlas llevaderas, y si un día siento una pulsación extraña que al liberarme me condena, diré que no, 1000 veces no. Ahora a crecer, a comprender el valor del dinero. El dinero puede, cuando quiere, de un solo golpe aniquilar toda virtud, premiar la nada, embellecer con flores el desierto y hacer del hombre y de la piedra dos amantes perfectos. Ahora a crecer, a dejarse llevar por el contrato, conocer a fondo nuestros sentimientos
para abandonarlos. No poner nunca de excusa en el trabajo un amor, porque me quitarán el amor y no me darán ningún dinero. Ahora crecer, ¿qué quiere decir ahora a descansar? No me fue posible encontrar nada en ningún sitio, ni amores, ni ventajas, ni pan, ni soledad. Por eso me condeno a escribir un poema de un hombre que ya lo tuvo todo y desea soñar, un poema de un hombre que sueña todo el día pero no puede amar, o la historia de un hombre que trabajando duro 20 años pudo al fin veranear, o aquel hombre que amaba solo a su madre y que tuvo un trágico accidente en el mar. Hombres valientes, hombres de acero firme, combatientes en las calles de la ciudad, todos contra todos. Yo soy un hombre y escribo con violencia, a veces termino sabiendo cosas que nunca viví. Otra, me doy cuenta, vivo vidas que nunca imaginé. Soy elegante y voy vestido de palabras, al mismo tiempo deseo y me desean, y eso me da coraje para seguir en el poema. Me hacen sentir que escribo para el mundo. Digo violeta, pongo violeta aquí y el horizonte se tiñe de violencia. Digo violencia, pongo violencia aquí y un hombre arranca sus genitales y los ofrece a Dios. O bien, una mujer le dice al hombre, mátame por favor, y él la mata con cierto nerviosismo, y la mujer complacida goza mientras se muere. Al hombre lo meten en la cárcel 30 años y cuando lo liberan, una luz lo enceguece y muere atropellado y ciego por un niño andando en bicicleta. Un hombre, una mujer chocan en la vida y se llevan por delante como bestias y se sonríen cálidamente y se abrazan antes de caer. Ese abrazarse mutuamente los salva. Después sus vidas se llenan de papeles, papeles de nacer, de haber nacido, papeles de haber nacido en un país, un pueblo, papeles que confirmen que padre y madre hicieron el amor, papeles que me digan que soy un hombre aquí. Aquí, en este papel, se dice claramente que este hombre que soy nació de humanos seres y el papel asegura con la fuerza de la palabra escrita que este hombre que soy en el momento de la foto estaba vivo. Vengan a mí, que tengo para daros nada, nada de nada tiene el extranjero, nada, y sin embargo tiene un verso en los ojos. Rueda, la vida rueda, y también se detiene. Aquí están mi vida, mis hijos, mi dinero, mi trabajo futuro, todos mis amores. Al menos, dadme un papel que diga, el extranjero Juan no tiene nada, todo lo dio por un papel. No tengo nada, ni dignidad me queda, al menos un papel que diga que he vivido. Este fue Juan, nació de padre y madre, fue exactamente un hombre, pero vivía como un perro, sin amor y sin dueño. Al morir, también le fracasaron los papeles y nadie se dio cuenta de su muerte. No estaba, no venía, lo habrían contratado, pero nadie podía pensar que había muerto. Papeles, dadme papeles. Soy la mujer del valle donde la radiación se comía vorazmente a los pájaros.
tengo en mi cuerpo marcas de la explosión. Los salvajes carros de la guerra al alba atravesaron nuestro cuerpo, ni alma nos dejaron. Fuimos quemadas vivas y sin embargo en mi cuerpo aún brilla la caricia del amado al partir. Tengo los labios rotos por la sal de la vida y sin embargo cuando vuelve dulce es el beso del amado aunque vuelva a partir. Cristos y deidades al pasar por mi pueblo no encontraban consuelo al ver lo que pasaba. Caín, el asesino, estaba vivo y Abel de sueños era inalcanzable. En mi pueblo se violaban las vírgenes para no contraer enfermedad y ataban a los niños de la cintura para abajo para que no pudieran los pobres caminar. Y cuando no había pan o carne o gasolina, se mataba algún pobre, alguna puta. Y hubo noches en mi pueblo, la tierra, que se llamaron las noches de las bombas, donde nos acostábamos uno encima del otro para que los de abajo no murieran. Y después hubo horrores que se olvidan, horrores donde toda la culpa la tenía Dios.